Vamos a comenzar entonces a ver esta segunda parte del repaso, ¿ya? Describiendo lo que son los experimentos aleatorios y en realidad yéndonos de lleno a lo que es la probabilidad, ¿ya? O sea, vamos a tener que ver desde lo más básico de una probabilidad, ¿cierto? Para poder ir armando esta, bueno, tanto la probabilidad experimental, que es lo primero, ¿cierto? Que uno comienza y tiende a manejar hasta llegar, ¿cierto?, a nuestra probabilidad teórica y la comparación entre ambas. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo nosotros podemos describir un experimento, ¿ya? Un experimento, ¿cierto?, es un evento, ¿cierto?, que uno puede realizar una cantidad determinada de veces, ¿ya? Puede ser una cantidad finita o una cantidad infinita, eso va a depender, ¿cierto?, de lo que yo quiera realizar. Y nosotros tenemos que ir registrando los resultados que nosotros obtenemos. Bien, eso es básicamente lo que es un experimento aleatorio. ¿Ya? Tenemos que saber cuándo un experimento se puede predecir o cuándo no se puede predecir. ¿Ya? Recordemos que hay experimentos, por ejemplo, como lanzar una moneda, y yo no puedo predecir si es que va a salir cara o si es que va a salir sello. O que si yo lanzo un dado, este va a salir el 1, va a salir el 2, va a salir el 3 o va a salir el 4. ¿Ya? Ahora, existen experimentos que yo tal vez sí puedo predecir. ¿Ya? Por ejemplo, que Martín se va a poner a jugar en el celular mientras yo estoy en la clase. ¿Ya? Entonces, cosas que son, por así decirlo, predecibles, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, yo sé si yo tengo una moneda con dos caras, sé que al lanzarla va a salir cara, ¿cierto? Porque son cosas que en realidad no juega con lo aleatorio, ¿ya? Yo puedo saber, por ejemplo, eh, que, no sé, a ver, yo voy a, que yo de lunes a viernes, no sé, voy a ir a clase. Es un hecho, ¿cierto?, que yo voy a realizar y lo voy a tener que hacer, a no ser que pase algo totalmente fortuito, pero en general sí se puede, por ejemplo, predecir, ¿ya? Pero hay cosas, ¿cierto?, que no se pueden predecir, por ejemplo, cuando yo tengo que, no sé, me compro, juego el Kino y no puedo predecir si voy a ganar o no. Tal vez es muy probable de que no gane, ¿ya? Pero existe una mínima posibilidad, ¿cierto?, de que yo gane algo. Lo mismo para un bingo, ¿cierto? Todos estos juegos en donde genera, ¿cierto?, esta aleatoriedad, en donde yo sí puedo o sea, yo no puedo predecir si voy a ganar algo, ¿ya? Pero hay situaciones donde sí yo puedo predecir, ¿ya? Por ejemplo, si yo estudio mucho, puedo predecir que me va a sacar un 7, ¿cierto? Que la prueba está fácil, yo me sé toda la materia, entonces tengo, ¿cierto?, la certeza de que me ir bien, ¿ya? Ahora, estos tipos de experimentos nosotros los denominamos como determinísticos, ¿ya? Que eran aquellos resultados que sí se pueden predecir, ¿ya? Ya que es único, y si yo repito ese experimento varias veces, voy a seguir sacando el mismo resultado, ¿ya? Entonces, tenemos por otro lado los experimentos aleatorios, en donde yo si repito ese experimento puedo ir obteniendo distintos resultados, por lo tanto, yo no puedo predecir cuál es el resultado que vendría después, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo en un cajón muchas pelotitas de colores, yo no puedo predecir cuál color va a salir, porque si yo vuelvo a repetir el experimento y lo vuelvo a repetir, cada vez van a ir saliendo tal vez bolitas de distintos colores. Entonces, a eso nosotros lo vamos a llamar experimento aleatorio, ¿bien? Ahora, eh, el experimento aleatorio como tal es el que nosotros vamos a utilizar en este mundo de las probabilidades, ¿ya? De hecho, el determinístico no lo vamos a usar para nada porque no sacamos nada con tratar de generar una probabilidad de algo que va a ser seguro, ¿ya? O sea, siempre tendríamos 100%. Entonces, nosotros vamos a trabajar un poquito con el experimento aleatorio, ¿ya? Y para trabajar con este experimento aleatorio, nosotros tenemos que determinar varios elementos que tiene este experimento aleatorio. Y dentro de estos elementos, ¿cierto? Tenemos el denominado espacio muestral, ¿ya? El espacio muestral no es más que un conjunto en donde este conjunto va a tener como elementos a todos los posibles resultados que yo puedo obtener, ¿ya? Eso se llama espacio muestral. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, yo tengo dos opciones de resultados. Tengo o que cae cara o que cae sello. Por lo tanto, mi espacio muestral va a ser un conjunto formado por dos elementos, el elemento cara y el elemento sello. Si yo, por ejemplo, tengo
un dado y lo quiero lanzar. Ese va a ser mi experimento aleatorio. ¿Cuál va a ser mi espacio muestral? Va a ser los posibles resultados que yo puedo obtener al lanzar un dado. ¿Cuáles serían esos resultados? Puede ser el elemento 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? Esos serían mis 6 elementos que yo tendría al momento de lanzar un dado. Y en realidad yo puedo generar muchos eventos o experimentos aleatorios, como por ejemplo sacar una carta de un mazo de naipes, por ejemplo, escoger una ficha de un tablero de ajedrez. Entonces, yo puedo generar varios experimentos en donde si yo lo repito varias veces y obtengo resultados distintos, significa que es aleatorio. ¿Ya? Si yo obtengo siempre el mismo resultado, significa que es determinístico. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro. Ahora, eh, tenemos entonces claro, ¿cierto?, el espacio muestral y tenemos que considerar un concepto que también es muy importante para poder generar una probabilidad, que es este concepto que acá dice que es equiprobable, ¿ya? Cuando nosotros generamos un experimento, este experimento de por sí tiene que ser equitativo para todos. Por ejemplo, si yo quiero como experimento escoger a uno de los estudiantes que están presentes en la sala, todos ustedes tienen la misma posibilidad de ser escogidos, ¿ya? Por ejemplo, no que porque esté adelante va a ser más favorable de ser escogido que los que están atrás, ¿ya? Y a eso se le llama equiprobable. Por ejemplo, yo cuando lanzo un dado, tengo la misma posibilidad de que salga cualquiera de los 6 números. Cuando yo lanzo una moneda, que salga cara o que salga sello, es igual de probable, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir generando un evento o un experimento aleatorio en donde yo tenga una probabilidad o en donde no sea equiprobable, donde no tenga la probabilidad de escoger, ¿cierto?, alguno de los elementos de mi espacio muestral o que uno sea más probable que otro, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un experimento entonces donde tengo aquí probabilidad de escoger, ¿cierto?, uno de los elementos, eh, vamos a tener que usar una regla, ¿ya? Que la vamos a ver igual más adelante, ¿cierto? Que se llama la regla de Laplace, que es la que a nosotros nos permite calcular la probabilidad, ¿bien? Entonces, como elemento previo, primero tenemos que tener un experimento que sea aleatorio para poder identificar su espacio muestral y que ese espacio muestral que yo identifique tenga la misma probabilidad de ser escogido que el resto, ¿ya? No nos sirve, ¿cierto?, un experimento aleatorio en donde su espacio muestral tenga elementos donde son más probables que otros, ¿ya? Siempre tienen que ser equiprobables, ¿ya? Ahora, luego, cuando yo tengo que generar mi experimento, ¿cierto? Y aquí ya nos vamos a ir adentrando un poquito con respecto a lo que es la probabilidad experimental, ¿cierto? Yo puedo ir calculando las frecuencias relativas. Ya recordemos que ayer nosotros habíamos visto un repaso de las frecuencias y de las tablas de frecuencias, en donde vimos, ¿cierto?, que la frecuencia relativa era una división, era una fracción, era un número decimal, ¿ya? Y se calculaba dividiendo la cantidad de casos favorables dividido la cantidad total de casos que yo realizaba en el experimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Cuando nosotros teníamos un experimento, por ejemplo, lanzar una moneda, nosotros este experimento lo podemos calcular su probabilidad de dos formas. Primero, tenemos la probabilidad teórica, que nos dice que tenemos un 50% de que caiga cara, el 50% de que caiga sello, y tenemos también la probabilidad experimental, que es en donde yo, haciendo el experimento, voy a encontrar una probabilidad, ¿ya? Así como cuando ustedes tuvieron que estar trabajando, cuando tuvieron que ir sacando los 3 lápices o tuvieron que estar sacando las 3 bolitas de papel y ahí fueron determinando cada uno su probabilidad distinta. Bueno, esto es cierto, nosotros le llamamos probabilidad experimental. ¿Sí? Sí, y este experimento nosotros lo determinamos, ¿cierto?, mediante, ¿cierto?, esta frecuencia relativa, ¿ya? En donde nosotros teníamos que ir dividiendo la cantidad de elementos que obteníamos dividido la cantidad total de elementos. Ahora, para ello nosotros tenemos que generar o decidir qué es lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, yo no saco nada con realizar el experimento y empiezo
yo tengo que calcular una probabilidad, ¿ya? Y la probabilidad siempre va a ser que tenga éxito y tengo que escoger, en este caso, un elemento del espacio muestral. Por ejemplo, mi probabilidad de éxito va a ser cuando en mi moneda salgan caras. Entonces, las caras van a ser mi caso favorable y mis totales de lanzamiento van a ser mis casos posibles. Y ahí yo genero mi división. ¿Ya? Y al generar esa división, voy a encontrar el frecuencia real. Ahora, si yo escojo por otro lado, que en realidad yo quiero ver cuál es la probabilidad de éxito de un sello, ahí yo tomo los sellos y los divido por la cantidad total de lanzamientos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta probabilidad experimental? Nos dice que cuando nosotros tenemos poquitos lanzamientos, ¿ya? La diferencia entre la probabilidad real, la probabilidad experimental que yo tengo, con la probabilidad teórica, van a estar bastante alejados, ¿ya? Entre sí. O sea, yo sé que en la probabilidad teórica, lanzar una moneda tiene un 50% para la cara y un 50% para el sello, ¿ya? Pero si yo me pongo a lanzar la moneda ahí, puede ser que tenga 3 caras, 2 sellos, o puede tener puras caras y ningún sello, y en realidad eso no es 50-50, ¿cierto? Entonces me voy dando cuenta que en realidad no es tan verdad como lo dice la teoría. Pero si yo ese experimento lo empiezo a repetir muchas veces, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de mil repeticiones de 1000, 3000, 4000, 10000, 20000, 25000 veces lanzar una moneda, me voy dando cuenta que los resultados que yo voy obteniendo cada vez se van a ir disparando, ¿ya? Y tal vez van a llegar muy cerca a tener la mitad y la mitad, ¿ya? Pero eso va a pasar cuando yo tengo una cantidad muy grande de repeticiones, ¿ya? Que se le llama la ley de los grandes números, ¿ya? Donde mientras más veces yo repito el experimento, ese experimento se va acercando a la probabilidad teórica que realmente corresponde. ¿Bien? Entonces, para seguir con esto, ¿qué nos dice? Primero, cuando yo realizo un experimento aleatorio, la probabilidad que yo voy a obtener es un número que se le asigna a cada suceso, ya que da la información acerca de la frecuencia con que ocurre. O sea, si yo quiero, por ejemplo, lanzar la moneda, yo tengo que contar cuántas veces salen las caras o cuántas veces salen los sellos. ¿Ya? Eso es una frecuencia, ¿cierto?, de lo que yo quiero que suceda. ¿Bien? Ahora, para estimar, ¿cierto?, esa probabilidad, yo tengo que dividir o determinar, ¿cierto?, la frecuencia relativa, ¿ya? Para así encontrar la probabilidad frecuencial o la probabilidad estimada, o también como se denomina la probabilidad experimental, ¿ya? Porque es una probabilidad que sucede a partir de un experimento. Y la probabilidad que, por ejemplo, ustedes obtuvieron con los lápices, por ejemplo, la probabilidad que obtuvo ella con la probabilidad que obtuvo él, es totalmente distinta, ¿ya? Porque como es un experimento, cada uno va a tener una probabilidad totalmente distinta a lo que estuvimos trabajando en esa clase. ¿Bien? Entonces, por eso la probabilidad experimental se dice que no sea exacta, no es que esté mal, no es que esté bien, o sea, esté bien, en realidad en todos los sucesos, ¿ya? Y por eso en matemáticas por lo general se trabaja mucho con la probabilidad teórica, ¿cierto? Porque la probabilidad teórica nos permite poder generalizar, ¿cierto?, este resultado y poder verlo de un modo más concreto. ¿Bien? Ahora, más bajito, tenemos ahora el cálculo de las probabilidades. Entonces, luego de los experimentos que nosotros habíamos hecho y habíamos pensado, ¿cierto?, de cómo calcular una probabilidad, estuvimos, ¿cierto?, sacando nuestro papelito, nuestro lápiz, tenemos que llegar ahora a la formalidad. O sea, ¿cómo yo voy a calcular una probabilidad sin la necesidad de estar haciendo yo el experimento? ¿Bien? Y para ello, nosotros nos vamos a ayudar y vamos a estar de la mano con una regla, ¿ya?, que se denomina la regla de Laplace, ¿ya? Esta regla de Laplace nos dice que cuando yo tengo un experimento, la probabilidad va a ser igual a la cantidad de casos favorables dividido la cantidad total de veces que yo realizo el experimento. En otras palabras, la regla de Laplace es una frecuencia estimativa.
dividido el total. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Ya? Parece que estamos trabajando con otras palabras. Bien, ahora, para ello, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con sucesos que realmente nosotros podamos calcular directamente. ¿Ya? Y en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta probabilidad, ¿cierto? Ya la vamos a considerar como una probabilidad teórica. ¿Ya? Una probabilidad en la teoría. Si nosotros nos dicen lanzar una moneda, yo ahí tengo que ir al tiro y para calcular ese suceso, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de hacer una cara? Bueno, yo tengo, ¿cuántas caras en una moneda? Una. ¿Cuántas caras tiene la moneda en este caso? O sea, perdón, ¿cuántas caras tiene la moneda? En este caso serían dos. Entonces tendría una de dos. La probabilidad, ¿cierto?, de que salga o gana o que salga cero. ¿Ya? Entonces, acá a esto nosotros lo vamos a llamar probabilidad teórica. ¿Ya? Por ejemplo, en este dado, la probabilidad de un 3, por ejemplo, va a ser 1, porque hay un 3 en el lado, de un total de 6, porque el 6 en el lado tiene 6 caras. Entonces, de esta manera yo voy calculando probabilidades y la necesidad de estar realizando el experimento tal vez 20.000 veces para poder ir llegando a este valor. Entonces, vamos a tener que considerar esta regla de Laplace que tiene varias particularidades. Primero, tiene que ser en base a un experimento aleatorio. ¿Ya? Segundo, tiene que tener una cantidad finita de repeticiones del experimento que yo voy a realizar. Y tercero, tiene que ser un experimento X probable. ¿Ya? Todos tienen que tener la misma probabilidad de ser posible. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a aplicar esta regla de la clase. ¿Ya? Ahora, ¿dónde vamos a tener cierto numerador? ¿Cierto? Dijimos los casos favorables, que es el número de elementos del evento. ¿Ya? En este caso puede ser obtener un número par al lanzar un dado. ¿Cuáles son los números pares de un dado? El 2, el 4 y el 6. Tengo 3 elementos. ¿Cierto? Números posibles, este caso va a ser el número de elementos del espacio muestral. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el espacio muestral de un dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, son 6 elementos, casos posibles 6. ¿Ya? Y como les decía, el espacio muestral debe ser finito. ¿Ya? Yo no puedo calcular la probabilidad de algo que tenga infinita posibilidad. ¿Ya? Ahí no podríamos generar esa probabilidad. Ahora, la probabilidad de cáncer se puede expresar como fracción, es la misma regla de Laplace, que es la fracción 1 partido en 6, por ejemplo, o 1 partido en 2, la podemos expresar como número decimal, ¿cierto? Que ya en este caso sería dividir el numerador entre el denominador, o finalmente lo podemos expresar como porcentaje. Ya nosotros podemos decir que, por ejemplo, lanzar la moneda, tenemos como casos posibles, podemos decir que puede ser un medio, obtener una cara, puede ser 0,5, si lo queremos decir como número decimal, o podemos decir 50% en caso de dar un porcentaje. De las tres maneras está bien. Ahí va a depender, ¿cierto?, de cómo uno lo quiere expresar, va a depender también de cómo me van a presentar la alternativa. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo de qué manera podemos comportarnos para dar, ¿cierto?, esta probabilidad teórica. ¿Bien? Ahora, más abajito tenemos los famosos diagramas de árboles. ¿Ya? A ver, un diagrama de árbol a mí me va a servir para poder representar visualmente un experimento. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos representado el lanzamiento de tres monedas. ¿Ya? Yo lanzo tres monedas, aquí está mi representación del diagrama de árbol. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad del diagrama de árbol? El diagrama de árbol me sirve para poder visualizar todos los posibles resultados. ¿Ya? Por ejemplo, acá está mi espacio muestral. Ya, cuando yo las tres monedas, voy a tener todas estas opciones, que son 8. Ya tengo 8 posibles resultados. No tengo más. Ya solamente nos falta la cara. Me pueden salir cara, sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello, o sello, cara, sello, 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 cara, o sello, sello. ¿Ya? No me puede salir otra opción. Ya son las únicas que yo tengo disponibles para poder estar
trabajando en base a mi experimento. ¿Ya? Obviamente acá dice que obviamente el primer elemento de la primera moneda, el segundo elemento de la segunda moneda y el tercer elemento de la tercera moneda. ¿Ya? Ahora, nosotros también lo podemos ver como por un camino, ¿cierto? Nosotros lanzamos la primera moneda, sale cada 6. Ahí tenemos el resultado. Cada 6 o 6, ahí está el resultado. ¿Bien? Entonces, ¿de qué nos sirve poder tener un diagrama de datos? Primero, poder calcular probabilidades, ¿ya? Porque acá está el espacio muestral. Tenemos que el espacio muestral es 8. Y si, por ejemplo, nos preguntan cuál es la probabilidad de que salga solamente una cara, entonces ahí nosotros tenemos que ir contando, por ejemplo, cuántas veces existe una sola cara. Entonces, por ejemplo, esta no me serviría porque tiene 3 caras. Esta tampoco porque tiene 2 caras. Esta tampoco tenía 2 caras. Esta sí me serviría porque tiene solamente una cara. Entonces, es un caso favorable. ¿De cuántos? De 8. Pero tenemos que ver qué más. Entonces, yo voy a ir acá. ¿Tiene 2 caras? No, tiene una cara, sí. Siempre lo mismo. Porque tenía 2 casos favorables, pero total de 8. Esta me sirve también porque tiene una cara, entonces tiene 3 casos favorables, de un total de 8. Y como la acá tampoco me sirve, entonces yo voy checando cuál sí me sirve y cuál no. Entonces si me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que salga solo una cara? La probabilidad sería 3 de 8. Ahora, la puedo expresar, como les dije anteriormente, como fracción, lo puedo expresar como decimal o lo puedo expresar como porcentaje. Ya, eso depende mucho de cómo yo lo quiera dejar. Ahora, muchas veces yo lo puedo expresar como fracción y después lo puedo simplificar. Por ejemplo, imagínense que esto había salido 4 de 8, yo lo puedo simplificar y lo pongo en medio. También se puede hacer. Ya, pero eso depende mucho, ¿cierto? Como les decía anteriormente, de cómo se van a dar las alternativas. Ya, eso es lo que nos va a llevar a cómo trabajar. Si la alternativa me aparece en decimales, lamentablemente voy a tener que pasar a decimal. Ya, si la alternativa me lo muestra como una fracción simplificada, voy a tener que simplificar. ¿Ya? Pero eso va a depender de lo que nosotros estemos trabajando. Ahora, entonces, este diagrama de árbol, como ahí dice en el cuadrito, va a ser una herramienta que se va a utilizar para determinar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Ya? Ya que en el cálculo de la probabilidad, ¿cierto?, se requiere conocer el número de elementos del espacio muestral. ¿Ya? Ahora, un detalle. Estos diagramas de árboles nos van a servir cuando yo tenga que realizar experimentos sencillos, ¿ya? Porque si yo lanzo 2 monedas, ya, tendría 4 caminos. Si yo lanzo 3, tendría 8 caminos. Pero si yo lanzo 4 monedas, ya de cada uno de ellos van a salir 2 caminos más. Entonces ya voy a tener 16 respuestas. Ahora, imagínense si yo lanzo un dado, tengo 6 caminos. Pero si yo ya lanzo 2 dados, tendría que de cada camino salen 6 caminos más. O sea, de cada uno de los 6 caminos salen 6 más. Porque yo tendría 36 caminos en total. Con 2 dados, imagínense 3. Yo tendría más de 200 caminos enseguida completados. Entonces, el diagrama de árbol sí me sirve, sí es útil, pero cuando yo tengo elementos o que cada elemento tiene un espacio muestral bastante pequeño como una moneda. ¿Ya? El diagrama de árbol lo usa mucho, por ejemplo, cuando yo tengo situaciones donde, por ejemplo, voy a un restaurante y tengo de opción de entrada, 2 entradas, 3 platos de fondo y 3 fondos. Y ahí yo puedo generar un diagrama de árbol para saber cuántas combinaciones de comida puedo formar. O, por ejemplo, el típico ejercicio donde sale que una persona necesita salir y para a una fiesta, no sé, y para vestirse tiene, no sé, 3 poleras, 2 pantalones, 5 zapatos. Y tiene que elegir de qué manera, de cuántas formas se puede vestir para ir. Entonces ahí uno puede ir con diagramas de árbol y representando esa situación. Y es mucho más fácil poder visualizarlo y poder comprender todo lo que uno quiera calcular. Bien. Ahora, ya estamos hablando, ¿cierto?, de probabilidades teóricas, ya en donde sí o sí se van a dar de la manera en que se está pidiendo y no van a haber dobles respuestas, ¿ya? Entonces, nos queda como finalidad comparar ambas probabilidades. ¿Cómo puedo comparar yo una probabilidad teórica con una probabilidad experimental? Ahora, recordemos que la experimental siempre va a ir variando. El experimento que yo realice con el experimento que realicen cada uno de ustedes va a ser totalmente distinto el resultado. ¿Se puede dar la casualidad de que no sea igual? Sí,
sea distinto para cada uno de ustedes. Bien, ahora, lo que sí es importante considerar que para la comparación, ¿ya? Nosotros, bueno, aquí nosotros estuvimos haciendo una actividad donde estuvimos lanzando un dado, pero lo hicimos virtualmente, ¿cierto? Y fuimos considerando los resultados que obtuvimos. Y bueno, la verdad es que esta frecuencia relativa, ¿cierto? Nosotros vamos calculando experimentalmente, siempre es bastante desordenada, ¿ya? Vamos a tener valores muy altos, muy bajos, pero a medida que nosotros vayamos avanzando con la cantidad de repeticiones, los valores que nosotros vamos a tener, como dice acá, tienden a estabilizarse, ya tienden a comportarse de una manera más equilibrada y siempre van a tender a irse a la probabilidad teórica. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo voy pasando la moneda, tal vez puedo tener una probabilidad tal vez del 0,70 con el 0,20, pero después cada vez van a irse equiparando y estabilizándose en torno siempre al 0,5, que es la probabilidad teórica, pero eso va a ocurrir siempre y cuando yo realice este experimento un gran número de veces. ¿Ya? O sea, estoy hablando de tal vez realizar un experimento 25.000 veces, 100.000 veces. ¿Ya? O sea, un número extremadamente grande. ¿Para qué? Para que cuando yo, por ejemplo, salga de cara y después salga de cara nuevamente, eso no va a incidir tanto, ¿cierto?, en el resultado, puesto que yo lo estoy calculando mediante la regla de Laplace. ¿Bien? Entonces, aquí era donde nosotros podíamos ir viendo, ¿cierto?, cómo nosotros, mediante los experimentos, por ejemplo, del lanzamiento de una cara, podíamos ver que, por ejemplo, al principio, yo escojo un resultado, por ejemplo, tener una cara, al principio los resultados estaban muy alejados de mi 0,5, ¿ya? Pero cada vez que yo realizaba el experimento, veía, ¿cierto?, que el resultado de cara iba cada vez estabilizando más en torno a este 0,5. Y tal vez nunca me dio 0,5, ¿ya? Tal vez siempre tuve o más caras, o menos caras, o más sellos, o menos sellos. Tal vez nunca obtuve la misma cantidad de caras y sellos, ¿ya? Pero lo que yo sé es que a medida que yo más lanzamientos iba realizando con mi moneda, la cantidad de caras con la cantidad de sellos siempre fue cada vez más parecida, ¿ya? Al principio tenía muchas de unas y pocas de otras, pero cada vez se fueron equiparando hasta estabilizarse y llegar a el 0,5, que es la probabilidad teórica. Entonces, ¿cómo yo comparo la probabilidad, la frecuencia relativa con la teórica? Bueno, primero, la relativa, como yo les decía, era una probabilidad experimental que puede variar, ¿ya? Y va a variar tanto como la persona que realiza el experimento, ¿ya? Podemos tener totalmente una probabilidad de que obtener 0 caras al lanzarla 20 veces, otro tuvo 20 caras al lanzarla 20 veces. Entonces, nosotros podemos tener una probabilidad totalmente distinta el uno con el otro. Pero lo importante es que uno, al realizar el experimento la mayor cantidad de veces, vamos a ir notando que nuestra probabilidad experimental se va a ir tendiendo a ser igual a la probabilidad teórica. ¿Bien? Y vamos a llegar, dependiendo de la cantidad de elementos, o de repente, dependiendo de la cantidad de veces que yo realice el experimento, vamos a ir llegando, ¿cierto?, a tender a esta probabilidad que necesito y estoy buscando. Bien, y obviamente nosotros ahí teníamos ciertos distintos tipos de experimentos que estaban propuestos para realizar y que nosotros estuvimos desarrollando también en nuestras actividades del cuadernillo de ejercicio. Bien, así que eso es como más o menos la segunda parte de la materia, es más o menos lo que tienen que determinar. Vamos a trabajar siempre en base a experimentos, ¿ya? Ustedes tienen que ir determinando, ¿cierto?, la probabilidad, ya sea teórica o ya sea experimental, ¿ya? Vamos a hacer bastante, igual, un poquito de análisis de gráficos, para que más o menos vayan repasando los contenidos. Y algo muy importante es que hagan las actividades de su texto para que más o menos estén al tanto de cómo van a ser los ejercicios que van a aparecer en la prueba. ¿Bien?